Hola, 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 hola. Bueno, buenos días. Los invito a ir tomando asiento, por favor. Buen día. Por favor, silencio. Los invito a tomar asiento. Sonrisa para la foto. Bueno, buenos días. Muy bien. Muchas gracias. Buenos días a todos. Esta es la segunda actividad del año que se inicia en este trabajo que hemos intentado compartir y que intentaremos compartir entre todos. Y quería, en nombre de la Secretaría Científica, decirles un par de puntuaciones, nada más muy breves, para tenerlas en cuenta en relación a nuestro trabajo durante el año. Pensemos que este año y este mes en particular tiene que ver con la conmemoración de la recuperación de la democracia, una efemérides que alienta la memoria colectiva. En ese sentido, trabajamos ejes con intersecciones en lo social y en lo cultural, como fue la mesa anterior, como lo es esta, y en los meses subsiguientes seguiremos trabajando este punto de intersección, así como también lo que significan los casos paradigmáticos a la luz de la clínica actual. Ese es un sentido especial que tiene la Secretaría Científica en los dos ejes que nos convocan para este año de trabajo. La segunda puntuación que quiero hacer es con respecto a algo que quedó pendiente de la vez pasada, que tiene que ver con los dispositivos de trabajo. Hemos pensado y hemos trabajado mucho en los dispositivos de trabajo porque creemos que son los que verdaderamente producen un efecto de transmisión, además de los contenidos que cada presentación tiene. Para ello hemos diseñado la posibilidad de que existan dos roles dentro de la mesa. El rol del coordinador, que vendría a ser yo en este caso, y el rol del conductor, en este caso sería la doctora Claudia Bonestein, nuestra presidente de APA y exdirectora de la revista de APA y del Diccionario Argentino de Psicoanálisis, pero la idea fundamental es que el conductor de la mesa pueda conducir el diálogo de los participantes, de modo tal que esté abocado al pensamiento y a las ideas y a los conceptos que están trabajándose y desplegándose dentro de la mesa. Enriquecer el diálogo es posibilitar precisamente un relanzamiento de esto sobre la platea. Y ahí voy a entrar a jugar yo, la coordinadora, que es la que va a coordinar la palabra, la circulación de la palabra y cierto acotamiento. Es decir, no lo podemos decir todo. Siempre algún resto va a quedar. Y en ese todo que no se puede decir, algo va a retornar y algo va a volver en otras actividades. Entonces los invito calurosamente a acotar esto, porque esa posibilidad de que algo se renueve y se relance va a estar presente siempre. Y siempre va a haber un lugar desde la Secretaría Científica donde eso se aloje. Tercera puntuación. Les pedimos encarecidamente que silencien o apaguen los celulares. Muchas gracias. Pasamos entonces directamente a la presentación de nuestros invitados. Se encuentra el doctor Alberto Cabral, miembro titular en función didáctica, exdirector de Instituto de Psicoanálisis de la APA, autor de libros como Cuestiones en Psicoanálisis, Lacan y el debate, sobre la contratransferencia, coautor de Itinerari sul Perdomo. Título atinente para la presentación de hoy también. Se encuentra con nosotros también la doctora Solange Kamauer, doctora en filosofía de la UBA, docente, coordinadora del seminario Subjetividad Contemporánea, APA-UBA, escritora de novelas, Las Delicias del Jardín,
Amores velados, El hijo, publicadas por Alfaguara. Premio Internacional de Novela Negra Madrid en el 2014, coordinadora de talleres en el Hospital de Clínicas en el Departamento de Salud Mental. Y finalmente nos acompaña el doctor Daniel Sapsay, abogado, con 2 posgrados en la Facultad de Derecho en París, profesor titular de Derecho Constitucional en la UBA, director de la carrera de posgrado en Derecho Constitucional también en la UBA, y presidente de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional. Bueno, conduce la mesa, como ya les dije, nuestra presidenta Claudia Borenstein, que ha sido exdirectora de la revista de APA y el Diccionario Argentino. Bueno, los invito al diálogo. Bueno, muchas gracias, Cecilia. Muchas gracias a todos por estar acá. Esperamos colmar las expectativas de una concurrencia en donde tenemos invitados, familiares, amigos, colegas de otras instituciones, de APTEBA. Y bueno, es una mesa especial la de hoy, porque es una mesa en conmemoración por el Día Nacional de la Memoria, por la Verdad y la Justicia, que fue el domingo 24 de marzo, donde se cumplieron 43 años del golpe militar. En este día se recuerdan los crímenes del terrorismo de Estado, crímenes de lesa humanidad, imprescriptibles para el derecho internacional. Recordamos los 30.000 desaparecidos y la mención de esta cifra se ha convertido en una marca de identidad para el repudio y el nunca más. En relación a esta conmemoración, tendremos hoy una conversación, un diálogo con colegas muy reconocidos, amigos de APA, cercanos, que darán su punto de vista sobre lo que podría considerarse en relación a estos hechos como una quizás banalización, pensamos en asonancia con la idea de la banalidad del mal que plantea Hannah Arendt, en el problema del perdón y el problema de la verdad. Hay toda una red de ideas entramadas con el perdón y la verdad, tales como la memoria, la justicia, el odio, el resentimiento, muchas otras. Vamos a escuchar hoy 3 puntos de vista disciplinares, que son el de la filosofía en relación a la verdad, el de la ley, también en relación a la verdad y la justicia. Desde el punto de vista de la justicia, este tema de lo imprescriptible, de los llamados derechos de lesa humanidad, como le explicará el doctor Sapsay, es interesante el hecho de que nuestro país, frente a las leyes, tanto de obediencia debida como de punto final, se instalaron los juicios por la verdad. Un procedimiento judicial, creo que único en la Argentina, no sé, después el doctor me corregirá, para poder llegar a la verdad, investigar judicialmente lo ocurrido, sin poder condenar, a pesar de los indultos gubernamentales. Juicios que se desarrollaron en La Plata entre el 99 y el 2007, en Bahía Blanca, Mar del Plata, Mendoza, hasta el 2008, frente a testimonios tales como la Declaración de Silingo en 1995, por el reclamo de los organismos de los derechos humanos, juicios por la verdad histórica. La verdad en este caso y bajo esta óptica no se vincula con la verdad última de la reflexión filosófica, pero sí atañe a la verdad psíquica. Un pensador importante de nuestra disciplina, Bion, dice que tenemos psíquica, la mente tiene tanta necesidad de verdad como el cuerpo necesidad de comida para poder sobrevivir. Tenemos entonces una primera ronda, va a haber una segunda, por ahí una tercera, antes de darles la palabra y terminar esta reunión a las 12:30. Y comenzaremos con el doctor Sapsay. Luego continuaremos con la doctora Kamauer, que en el curso de filosofía de este año tratará, que da todos los años, hace quizás más de 15 años en APA. El curso se hace más de 15 años. Hace más de 15 años en APA se da un curso de filosofía que conduce Solange Kamauer ahora y que este año va a tratar sobre la verdad.
después lo va a corregir ella si algo está mal. Concluirá esta primera ronda el doctor Cabral, cuyos aportes al tema del perdón son ya un clásico de nuestra disciplina. Hablará también sobre lo imperdonable y seguramente podríamos revisar con él las categorías de lo perdonable y de lo imperdonable. Quizás situando, y ya lo dejo como una primera apertura, lo imperdonable en lo privado, en un lugar equivalente a lo que sería lo imprescriptible en lo público. Entonces, con esta introducción damos la palabra al doctor Sapsay. Si no, no me van a oír. No, sí. Mejor. Acá estás. Muy buenos días, muchísimas gracias por esta nueva invitación. En algo es como una especie de insolencia que un abogado trasponga estas sagradas puertas del psicoanálisis. Y hablando de la memoria, quiero hacer dos recordatorios. Uno, la emoción que me genera que mi gran amiga Paloma Lac esté acá. Por ella traspasé la primera vez. De la mano de ella entré por primera vez a la APA, así que no la puedo dejar de recordar. Y una segunda, a quien fuera mi tía, Gilda Sapsay de Fox, que en la segunda oportunidad que vine, recuerdo arriba, se habló de la ley desde los dos puntos de vista, estaba en primera fila. Realmente ya era una mujer grande y estaba muy conmovida de venir a escucharme, así que no quería dejar de recordarla a ella y tenerte enfrente mío a vos, Paloma. La visión desde el derecho de esta temática, yo comienzo más atrás de lo que ocurrió en Argentina. Me parece que el primer punto importante lo marcaron en el siglo XX los dos grandes genocidios. Digo, cronológicamente, el genocidio armenio y el genocidio judío. Que curiosamente en los países donde se produjeron y que los generaron, la reacción fue muy diferente desde la mano del derecho y de las políticas públicas. En Alemania se llevaron a cabo una cantidad de políticas públicas que se soldaron en normas, tanto desde la creación de delitos, por ejemplo, el solo hecho de la negación, del negacionismo del Holocausto es un delito, entre algunos más vinculados con lo mismo. La veda, la prohibición de que el partido nazi pueda ser legalizado para actuar públicamente, presentar candidatos, etc. Y la otra, que tal vez es la más interesante, es la política pública en materia de educación. Es decir, una enseñanza en los colegios, en los distintos grados, de manera sumamente vigorosa para que las nuevas generaciones no olviden, con todo lo azaroso que es eso. En el caso del genocidio armenio, todo fue de manera absolutamente contraria. Precisamente en ese país, creo que hasta hace muy poco, no sé si sigue, el delito es sostener que hubo un genocidio armenio y que fue provocado precisamente por los turcos. Es un delito del Código Penal. Hubo intelectuales que cometieron la gafe de decirlo, se tuvieron que escapar. Inclusive Pamuk, todos saben, el único premio Nobel de literatura turco, también lo hizo y bueno, tuvo muchos problemas. Entonces, como consecuencia, son pastillas, porque tengo muy poco tiempo. Cuando termine, por favor, en mi tiempo me paran. Esto generó, luego de la Segunda Guerra Mundial, todo un esfuerzo para que precisamente estos hechos tan horrorosos, prácticamente desconocidos precedentemente, por lo menos en la etapa contemporánea y moderna, fueran finalmente penalizados y se hicieran juicios a través de los cuales los criminales fueran traducidos en justicia. Y es allí que aparece el crimen de lesa humanidad. En realidad son delitos o crímenes de lesa humanidad, no derechos. Perdón, no es por corregirte. Porque si no, habría un derecho a cometer hechos de lesa humanidad. Y es todo lo contrario. Por eso hago no es por corregir, pero por eso hago la diferenciación que mucha gente dice, derechos de lesa humanidad. Por Dios, no. Estos delitos de lesa humanidad se los considera así porque no solo hieren a las víctimas de los delitos, sino que son tan perversos que
repercuten sobre la humanidad en su conjunto y tienen por rasgo común que son cometidos sin tener ninguna consideración por el número de personas que provocan los hechos, ni si son inocentes o no. Es realmente simplemente por un odio generalizado contra un grupo de personas y la utilización para hacer políticas en base a la lógica amigo-enemigo. Yo acá traje las definiciones, no las voy a leer porque los aburriría, cómo surgen, pero es interesante que primero hubo el Tratado de Londres, después el Tratado de Roma, que crea la Corte Penal Internacional. En esos dos tratados están claramente definidos, yo lo dije muy grosso modo, y también cuando se crean dos tribunales penales para juzgar determinados genocidios, el de la ex Yugoslavia y el de Ruanda, nuevamente se lo define qué es el delito de lesa humanidad. Lo interesante es que tienen dos rasgos que ningún otro delito tiene. Son inamnistiables, inindultables e imprescriptibles. Exactamente. Es decir, que no hay forma de perdonar. Aunque pase el tiempo, no hay forma de perdonar. Esa es la idea. Siempre era, al contrario, la idea de que se los podía amnistiar, de que, bueno, llegado un determinado momento, por la reconciliación nacional, era mucho más beneficioso precisamente el poder saber perdonar. Perdonar esto, la verdad, es una invitación a que se produzca nuevamente. Y el tercer paso, que también como una pastilla, es evidentemente lo que ocurrió desde 1983 en la Argentina. Efectivamente, el juicio a las juntas no tiene precedentes no solo en Argentina, en ningún lugar del mundo, por la sencilla razón que tanto los tribunales de Nuremberg como el caso de los tribunales de Tokio y también de Ruanda y Yugoslavia, podemos ir a otro, fueron hechos por el triunfador, porque ganó un hecho bélico. No fueron hechos desde la misma sociedad. Esa es la rareza, precisamente, en la Argentina, que se haya llevado a cabo algo que no existía. Así que evidentemente toma un lugar importantísimo y al mismo tiempo nos pone en un lugar muy destacado cuando se estudian estos temas en congresos internacionales. Ahora, posteriormente, se produjeron situaciones que llevaron a decisiones cristalizadas en leyes o en actos, decretos del Ejecutivo, por el cual se llevó a la reconciliación y al olvido. Uno fueron la ley de obediencia debida y de punto final, que a través de toda una construcción se impuso en realidad la imposibilidad, la prescripción de la acción penal contra, digamos, los que no eran las cabezas de la comisión de esos hechos, por lo menos así se dijo. Y luego, esto fue durante la presidencia de Alfonsín, es decir, poco después y de los alzamientos, ¿no? Ustedes recordarán de los carapintados, y luego, durante la presidencia de Menem, la situación fue muy seria porque él indultó. Ahora, él indultó utilizando mal la herramienta del indulto. ¿Por qué? Porque la Constitución reconoce dos institutos dirigidos precisamente al perdón. Una es la amnistía, que debe ser general, abarcar a una cantidad de gente, y además que tiene que ser dictado por ley, por la generalidad. Entonces, Menem, ¿qué hizo? Lo hizo a través de indultos, en donde sí, cada uno, para cada persona que indultaba, era un decreto, pero en realidad estaba violando el espíritu de la decisión. El indulto es excepcional, no puede de repente, Menem dictó como 300 indultos a través de decretos. Posteriormente, ustedes saben muy bien, en la época de Kirchner, se reabrieron la investigación de esos delitos de lesa humanidad que habían sido objeto de estas dos armas, digamos, de perdón. Y allí aparecen varias sentencias de la Corte Suprema en donde se juzga o se decide sobre la viabilidad de la reapertura de esos juicios. ¿Por qué? Porque nos enfrentábamos a la necesidad de pasar por alto tratados internacionales y leyes de la nación
que imponen ciertos derechos, ciertos principios fundamentales para la protección de las personas, como son la cosa juzgada, una vez que se juzga y que no está discutido, eso vale para siempre. Y la otra, el otro, de los más importantes, digo para no aburrirlos, hay varios más, es el principio de la ley penal más benigna. Es decir, si ya fui favorecido por una ley penal que me dio un determinado favor, una norma o decisión posterior que me es, por lógica, grandemente dañina para mí, lo que se debe aplicar es lo anterior. Bueno, eso en los casos Simón y en el caso Videla, si los quieren leer porque son, como decimos los abogados, leading cases, es decir, casos líder, los votos se dividieron entre una mayoría que la conformaron Hayton de Nolasco, Zaffaroni, Petracchi, y hay un cuarto que me estoy olvidando, pero no importa, y una minoría que estaba conformada por Carmen Argibay y por Carlos Fait. En esa minoría, el extracto, digamos, de la decisión se basó en que aún frente a situaciones tremendamente trágicas, el abandono de principios fundamentales establecidos por tratados internacionales que en Argentina ya tenían jerarquía constitucional por la reforma del 94, implicaba un precedente tan dañino que no se lo debía hacer. Era más grave que la no incriminación, por lo que quedaba como precedente. En cambio, la mayoría entendió algo diferente. Básicamente se basó en el voto del doctor Zaffaroni, que él, digamos, fundamentó el levantamiento. Inclusive la gran dificultad que aparecía es que cuando se habían cometido los hechos, no existían los tratados que creaban los delitos. O sea que había que crearlos por ley y ex post facto. Él tomó los principios generales del derecho internacional. Como la Argentina habría abrazado a lo largo inclusive de siglos principios que iban contra una serie de bienes jurídicos, no matar a inocentes, etcétera, etcétera, eso es lo que había que aplicar en detrimento de toda la otra parte de los tratados y del Código Penal. Bueno, evidentemente esto es una discusión interminable, porque son dos posturas que cada una merece ser escuchada, es muy difícil tomar un partido, y que se reflotó, y acá termino porque me debo haber pasado, pero es difícil hacerlo más rápido, en la sentencia, las dos del 2 por 1, la de Muiñe, la de Bruglia, que ustedes las tendrán presentes, si se aplicaba o no el 2 por 1, a pesar de que había habido una ley en el medio que había establecido precisamente, sin diferenciación de delitos, la aplicación del 2 por 1. Bueno, muchas gracias. Acá paro. Gracias, doctor Sapsay, por esta primera vuelta. Retomaremos algo de esto y escuchamos a Solange Camauer. Bueno, buenos días. Gracias por esta invitación. Es muy grato para mí estar acá en esta mesa, pero también en esta sala que frecuento desde hace un tiempo. Bien, lo que yo hice es transformar el título en una pregunta y me pregunté, precisamente en un gesto filosófico que preguntan, ¿por qué se trivializan la verdad y el perdón? Voy a hacer algunas consideraciones generales sobre la verdad y el perdón y luego voy a proponer una línea para explicar, digamos, qué pasa con la trivialización actual de estas cuestiones, de la verdad y del perdón. Bien, la verdad y el perdón y el vínculo que podría establecerse entre ambos son asuntos muy difíciles porque dependen del lenguaje y de las emociones y valores que el lenguaje moviliza. Pero como el lenguaje está siempre en relación deficitaria con los hechos que pretende delimitar, la verdad y el perdón requieren trabajos interpretativos y emocionales constantes y muy comprometidos. Si a la verdad se la toma como un simple juicio que sanciona una relación unívoca entre lenguaje y hechos,
Se desconoce que tal relación está siempre cargada de interpretaciones y sentidos que hacen imposible una objetividad absoluta. Esa imposibilidad, sin embargo, no debería ceder a un caótico relativismo o a un subjetivismo irrestricto. La perspectiva subjetiva, me parece a mí, es solo uno de los componentes del significado de la verdad. Esa imposibilidad, sin embargo, precisamente debería reforzar el trabajo siempre inacabable del diálogo, de los consensos y de la reflexión en torno a la relación escurridiza y siempre escurridiza entre lenguaje y mundo. Lo sabemos, el ser es anterior al lenguaje, pero solo accedemos al ser por el lenguaje. Y esta gran paradoja que signa nuestra vida humana es decisiva. De esta paradoja dependen la subjetividad, la democracia y la justicia. Y entonces se requiere una atención constante, atención que no debería ser necesariamente solemne, pero tampoco debería trivializarse o banalizarse. Si al perdón se lo toma como un automatismo de buenos modales o como una estrategia política, o se lo degrada, como muchas veces se escucha, a ese sorry, sorry, que se escucha tantas veces, se desconoce la larga consideración afectiva y pensante que el pedir perdón y el perdón implica. El perdón es una relación dialéctica, aunque asimétrica. Y en esa relación supone nada más y nada menos que la modificación de la identidad de quien pide perdón y de quien perdona, porque quien solicita el perdón y quien lo otorga, debe de alguna manera negarse a sí mismo. El que pide perdón renuncia y condena un acto que ha realizado y que forma parte de la subjetividad que lo constituye, y el que perdona también debe despojarse de sí mismo, del dolor, de la ofensa, de la herida recibida, de instancias y temperamentos que eventualmente también definen la propia identidad al ser motores de ideales y acciones. El vínculo del perdón implica decisiones voluntarias que pueden transformar drásticamente a quien lo solicita y a quien lo otorga. Desconocer esa eventual transformación es trivializar el perdón. El perdón, que no absuelve ni borra la culpa, aunque abre un espacio en el que se renuncia al castigo y al odio, para seguir meditando y prevenir el espiral de la venganza, requiere un profundo y decisivo trabajo de reflexión y un desprendimiento subjetivo que no necesariamente deben ser escogidos. Verdad y perdón son, de alguna manera, una carga porque obligan a pensar y a atender, a sopesar y a rectificar las relaciones entre lenguaje y mundo, las relaciones entre sujetos y los cambios subjetivos que estamos o no dispuestos a hacer. Es el tipo de crucial y delicada carga o exigencia que nos hace humanos, pero que, porque puede ser muy pesada, podríamos estar tentados a eludir. Quisiera, y para ir terminando, mencionar una forma de elusión típica de nuestra época y que circula muy fuertemente en el imaginario. Lo que se llama pensamiento positivo o la felicidad entendida como mandato, no solo trivializan la verdad y el perdón, sino que intoxican la identidad hasta despedazarla en consignas motivacionales imposibles de cumplir. Esas consignas, además, excluyen al sujeto de su comunidad, de esa supuesta comunidad feliz, y lo alienan también de las diversas emociones propias del sujeto.
La felicidad como meta obsesiva está relacionada al consumo de objetos, al entretenimiento, al individualismo. El mandato actual nada tiene que ver con la eudaimonía aristotélica, que hace de la felicidad el fruto del despliegue virtuoso de las potencias humanas. Tampoco tiene nada que ver con el antiguo utilitarismo de Mill, que hace depender de la felicidad individual de la felicidad colectiva y de bienes que no son exclusivamente materiales. Existe una creciente industria de la felicidad que incluye cantidades insoportables de libros de autoayuda, promociones turísticas estruendosas, pensaba en los cruceros, por ejemplo, redes sociales agobiantes, propaganda. Esa felicidad compulsiva se vuelve además obligatoria en los ámbitos más diversos. La salud, a un enfermo hay que mantenerse positivo o sonriente. La política, los últimos presidentes argentinos bailan en público y lo hacen mal, además. La educación, los maestros y profesores deben a veces transformarse en payasos para capturar la atención de sus alumnos. Uno de los peligros de la felicidad, entendida como entretenimiento, es la pasividad y la automatización, ya que el que está entretenido, positivo, puede estar divertido, pero también está distraído, está desatento, ignorante de cuestiones que necesitan la mayor atención para, entre otras cosas, evitar la manipulación. Sí, como dije más arriba, la verdad y el perdón requieren tarea y miramiento, que de ninguna manera, y vuelvo a decirlo, deben ser solemnes. La dictadura de la felicidad trivializa o banaliza los procederes y requisitos de la búsqueda de la verdad o el perdón, prometiendo a cambio velocidad y despreocupación, esa despreocupación de no hay problema, todo bien. Hay tantas cosas lindas, humanas, y que no hacen reír. Tranquilidad, dignidad, orgullo, aquiescencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Solange. Muchas gracias. Necesitamos un minuto, ¿no? Vamos a escuchar al doctor Cabral y después vamos a volver de vuelta. Vamos a volver de vuelta. Bueno, buenos días a todos. La verdad que es un gusto estar acá con los colegas de la mesa, pero también con todos los colegas de APA y sobre todo en el marco que recordaban al comienzo en el que se da esta actividad, que nos muestra una APA que desde hace varios años no circula insensible a circunstancias históricas tan fuertes como esta efemérides del 24 de marzo. Estaba pensando cuando lo escuchaba Solange, estoy muy de acuerdo con muchas de las cuestiones que transmitía recién, en relación a esto que yo también prefiero llamar trivialización y no banalización del perdón. Lo podemos conversar después, no es una cuestión esencial, pero me parece que es claro que se habla de banalización del perdón, de la verdad, importando la referencia de Hannah Arendt, que me parece que tiene un espesor y una riqueza que vale la pena resguardar y no banalizarla, diría risueñamente, porque me parece que cuando hablamos de trivialización del perdón y de la verdad, adoptamos una perspectiva descriptiva a la que Solange se refirió y que tiene que ver con lo que un escritor italiano, Claudio Magris, hablaba en términos de una cultura del perdonismo, que podríamos decir, recurriendo a la idea del gatillo fácil, emite perdones fáciles exentos de este trabajo intenso, subjetivo, que supone el proceso del perdón o del no perdón.
y que desemboca en una suerte de caricatura que desdibuja el espesor ético y conceptual que tiene la noción de perdón y que tiene también la decisión de no perdonar. Un detalle curioso, hay un tesista italiano, hay tesistas que sirven para todo, por supuesto, un tesista israelí ubicó la friolera de 374 pedidos de perdón entre 1997 y 2004, o sea, en 7 años, de autoridades políticas, militares, diplomáticas, deportivas, inclusive de Israel. Seguramente en otros países la cifra va por valores más o menos parecidos, pero me parece que es un buen indicador de esto que evocamos como trivialización del perdón, donde se pierde su espesor y que está muy articulado con lo que podríamos pensar como una suerte de frenesí reconciliatorio que recorre nuestros países y no solamente de nuestros países. Daniel se refería a esto, Solange también, pero hay un resurgimiento intenso de presiones, de orientaciones en la dirección de reconciliar rápidamente y en ese punto desdibujar contradicciones, confrontaciones que hacen a la médula de la participación y de la vida democrática en nuestros países. En ese sentido hay una retórica insistente que participa de este frenesí reconciliatorio y que se nutre de algunos tips como dar rápidamente vuelta a la hoja, no mirar para atrás, superar viejos enconos y viejos enfrentamientos, y que confluye también en... Es interesante, en esto también hay un punto de contacto con lo que traía Solange, con una atribución de una condición tóxica al rencor. El rencor tiene mala prensa en nuestra cultura contemporánea y no solamente las disciplinas de psicología positiva, de pensamiento positivo que evocaba Solange, que tienen una presencia muy fuerte en los intercambios, en todo lo que es el acontecer teórico, ideológico. También es interesante que hay, en relación a eso, una serie de trabajos de investigadores, de neurocientistas, que Marcel McAuliffe es uno de ellos, es un psicólogo experimental estadounidense, pero es un grupo muy grande de psicólogos experimentales que han hecho una serie de determinaciones cuantitativas por las cuales establecen, entre comillas, los riesgos tóxicos a los que se pone el sujeto, que mantiene el rencor, que mantiene el odio y que no perdona. Los tabulan en términos de aumento de la frecuencia cardíaca, propensión a la hipertensión, propensión a un conjunto de males psicosomáticos, pero que es interesante porque es una beta que concurre y aporta su grano de arena a esta perspectiva que alienta lo que yo evocaba como una suerte de frenesí reconciliatorio. Me parece que en ese sentido vale la pena, yo me voy a centrar en particular en la problemática del perdón, tener en cuenta no solamente las condiciones de posibilidad, sino también los límites a los que está expuesto el proceso del perdón. Y me gustaría instalarlos en relación al escenario público macro. Hay una referencia que es impactante, que es muy dolorosa, que es la y que recorrió en su momento todos los canales informativos y redes, y que es el testimonio de una mujer sudafricana que en uno de los juicios de verdad y reconciliación en Sudáfrica, y confrontada cara a cara con el militar que había torturado y había matado a su esposo, tuvo que emitir su dictamen y después de escuchar el discurso de pseudo arrepentimiento del perpetrador, dijo,
fue una intervención muy breve, dijo algo así como: un gobierno y una comisión no pueden perdonar, solo yo podría hacerlo, y todavía no estoy preparada para perdonar. Fue minimalista la formulación, pero riquísima, me parece, porque dos pastillas, como decía Daniel, destaca dos cuestiones, me parece. Una, la distinción entre el ámbito público y el ámbito privado. Es claro que esta mujer sudafricana traccionaba para el ámbito privado una decisión que la Comisión de Verdad y Reconciliación traccionaba a su vez para el ámbito público. Y también me parece que aún no estoy preparada para perdonar, evoca este trabajo psíquico intenso que requiere tiempo, que requiere elaboración subjetiva, se refería Solange a eso, y que hace al espesor ético que supone llegar a ese punto en el cual el sujeto puede formular un perdón o puede hacer uso de su derecho a no perdonar. En nuestro país, Daniel se refería hace un rato a la originalidad de los procesos de justicia que se han dado después del 83. Y creo que es algo que tenemos que tener siempre muy presente. Creo que también es interesante reparar en que hay una originalidad grande en el armado de espacios públicos que contribuyen a un procesamiento en el tiempo de las heridas todavía abiertas por los crímenes de lesa humanidad que se perpetraron durante el proceso. Digo esto porque son ejemplos quizá no voluminosos en cuanto al número, pero que tienen peso en este proceso, como aportes a este proceso de elaboración colectiva que como sociedad tenemos todavía por delante. Uno de ellos, y que me parece que nos plantea una serie de interpelaciones a nosotros como analistas, porque dan cuenta de un tipo particular de posición subjetiva, es el que se gestó alrededor de un colectivo que irrumpió en la escena pública el año pasado, que se llama Historias Desobedientes, con un guión. La novedad es que es un colectivo que agrupa a hijos de ex represores, pero que a diferencia de los que existían previamente, que sostienen la conducta de sus padres y que deploran los excesos de los juicios por delitos de lesa humanidad, este colectivo de hijos de ex represores cuestionan fuertemente el accionar de sus padres, se prestan en todo lo que esté a su alcance a brindar datos y referencias que permitan a las víctimas de desaparecidos, hijos, etcétera, reencontrarse con fragmentos de verdad que hacen a las respectivas historias familiares. Y en algunos casos, una de las gestoras de Historias Desobedientes es quien hoy se llama Mariana Dopazo, que es psicóloga, es psicoanalista y es la hija del excomisario Checolatz. Ella hizo un juicio junto con otros participantes de Historias Desobedientes, solicitando a la justicia y obteniendo el derecho a cambiar el apellido. No sé si algunos de ustedes leyeron el testimonio de Mariana Dopazo, es muy fuerte, muy rico, tiene el carácter de pase, en algún sentido, porque es el testimonio de un recorrido subjetivo muy emotivo, muy vibrante, muy verídico, y termina con un lapidario: no le concedo más el derecho a ser mi padre. Me parece que es un punto, está también el testimonio de Erika Lehrer, que fue la hija del jefe del sector de obstetricia que funcionaba en Campo de Mayo y que recogía a los bebés recién nacidos y los distribuía. Bueno, sabemos toda la historia. Me parece que es interesante para nosotros como analistas pensar las particularidades de la posición subjetiva que transmite una Mariana Dopazo cuando dice: no le permito más ser mi padre. Porque me parece que ahí es donde podemos
vislumbrar las limitaciones, las restricciones que tienen algunas aproximaciones desde el psicoanálisis a esta problemática. Muchos de ustedes han de haber leído los desarrollos de Julia Kristeva al respecto, Sol Negro, Melancolía. Es fuerte la tesis de Kristeva, ahí donde ella ubica el no acceso al perdón como un indicador fuerte de la presencia de un resentimiento no elaborado, de una conflictiva edípica no suficientemente resuelta. Es muy interesante también el testimonio de dos analistas estadounidenses, Dory Laub es una de ellas, Annette Auerham es otra, que publicaron en el Quarterly el año pasado un trabajo muy rico a contramano de la corriente predominante en el psicoanálisis estadounidense. Ellas dicen que les hubiera gustado muchísimo no tener que escribir el texto que presentan en la revista, pero que se vieron forzadas a eso por el acicate que para ellos supuso, y dan volumen unos 10 trabajos, entre ellos uno de Mark Solms, un viejo conocido nuestro, pero de muchos analistas estadounidenses que ubican, dicen ellas, y es textual, el perdón como un paso necesario en el camino a la curación. Es muy fuerte, como se dan cuenta, es una orientación muy diferente a la que estamos tratando de desarrollar, a la que traía también Solange. El no perdonar en esta perspectiva queda ubicada como un indicador neurótico. Y Dory Laub y Auerham saben a qué se refieren. Las dos tienen una relación directa con los campos de exterminio. Una de ellas es una niñita nacida en cautiverio en un campo de exterminio. Otra es hija de sobrevivientes de campos de exterminio. Y transmiten el forzamiento interno que le generaba la propuesta de repensar y reformular su historia familiar y la historia de sus padres en clave de perdón. Y levantan una objeción airada al respecto. Ahora, volvamos a los nuestros, a Mariana Dopazo, Erika Leder, son muchos. Soy breve, si me queda un poquito de tiempo. Me gustaría, porque en una primera aproximación, 2 minutos, en una primera aproximación podríamos pensar que se trata de los procesos de desidentificación en relación a los emblemas paternos, a los que estamos acostumbrados cotidianamente en nuestra clínica. Pero me parece que hay algo más en estos testimonios, que llegan al punto simbólico de cuestionar el derecho de Checolats o de otros a seguir siendo reconocidos como padres. Me gustaría ver qué piensa Daniel en particular, pero me pareció que podía ser sugerente en este sentido para nosotros analistas recoger algunos aspectos que hacen a la figura del impeachment tal cual fue recogida por la jurisprudencia brasileña. Una de las causales del impeachment tiene que ver con, recuerdan, ¿no? El proceso de impugnación de la investidura presidencial tiene que ver justamente con que el mandatario incurra en conductas que lesionen el decoro, la dignidad, el honor de la investidura presidencial. Me parece que algo de esto se juega en estos sujetos, que recusan y declinan la cesión de la función paterna a genitores que han incurrido en sus conductas en situaciones reñidas con el decoro, la honra, dignidad de la investidura paterna. Lejos de tratarse, yo lo escuché, por eso lo menciono, es muy divertido, de una forclusión del nombre del padre, lo escuché y el psicoanálisis es generoso, permite decir cualquier cosa en algunos ámbitos. Me parece que el testimonio de vida personal de estas personas difícilmente sea congruente con una estructura psicótica. Me parece que por el contrario dan cuenta de una elaboración simbólica muy sutil que les permite justamente salvaguardar la función paterna por la vía de declinar su ejercicio a sujetos que la deshonran. Bueno, para acá. Bueno, muchísimas gracias, doctor Sapsay, doctora Kamauer, doctor Cabral, intensas.
reflexiones, digamos que de la cual vamos a hacer ahora una pequeña segunda vuelta antes de dar la palabra a los que veo que están levantando la mano, que hay muchos, y hubo, a raíz de lo que proponen, veo la importancia de la intersección para nuestra disciplina psicoanalítica de aportes de la filosofía en relación a lo evanescente del objeto y las resignificaciones que necesita la verdad, por un lado, y por otro lado, la verdad como objeto del derecho y de la justicia, ambas dos necesarias para nuestra disciplina, ya que trabajamos con ambas concepciones de la verdad, ¿no? La verdad es hemos pasado por duras épocas en donde el derecho no existía y bueno, trabajar como psicoanalistas era verdaderamente difícil, ¿no? Hay esta cosa extraordinaria, que esto también pienso que no sé si ocurrió en otros países, donde cuando desde el indulto presidencial se atacó la posibilidad de seguir con los juicios, hubo juicios por la verdad. Esto se continuó, a pesar de que no había desde el derecho la posibilidad de perdonar o de hacer justicia. Los organismos de derechos humanos a los 20 años del golpe exigieron en una larga trayectoria que continúen los juicios por la verdad, porque lo importante era llegar a la verdad. Esto por un lado. Por otro lado, me resultó muy interesante la cuestión de la dictadura de la felicidad que propone Solange. Me pareció muy interesante y entre los textos que estaba revisando ayer, ¿no? Y a raíz también de lo que decía Alberto, recordaba a Luis Canciper, ¿no? Con su memoria del dolor, del pavor, del terror. Y la propuesta de él, que es pasar de la memoria del rencor y de la memoria del pavor a la memoria del dolor, como un tránsito, digamos, hacia una cierta sanación interior. Creo que es muy importante la posición del psicoanalista en esto, porque si considera que el perdón es a lo que hay que llegar, es un problema, digamos, ético y epistemológico para la conducción de los tratamientos, así como si considera que la maternidad, así como se dijo en la mesa anterior, es la salida más sana de la feminidad, también estamos en un problema, digamos. Entonces, creo que hay que revisar bastante las cuestiones. Pero no, para esta segunda vuelta en la que me gustaría que hablen, solo quiero decir esto que me mandó ayer Laura en el día de su cumpleaños sobre Luis Canciper, que cita un poema de Borges. Y insólitamente lo tengo acá, que es así. Ya no seré feliz, tal vez no importa. Hay tantas otras cosas en el mundo. Un instante cualquiera es más profundo y diverso que el mar. La vida es corta y aunque las horas son tan largas, una oscura maravilla nos acecha. La muerte, ese otro mar, esa otra flecha que nos libra del sol y de la luna y del amor. La dicha que me diste y me quitaste debe ser borrada. Lo que era todo tiene que ser nada. Solo me queda el goce de estar triste. Bueno, los escuchamos de vuelta a todos. Borges, citado por Luis Canciper, a quien recordamos. Bueno, tenemos una segunda vuelta. Entonces, doctor Sapsay, doctora Camauer y Cabral, dialoguen. Hagan de cuenta que no estamos. ¿Empiezo yo? Sí. A mí me resulta interesante plantear respecto de la memoria por hechos de lesa humanidad o por lo menos crímenes políticos en la Argentina, que no nos tenemos que quedar en lo que ocurrió en el periodo del 76 a 83. Acá hay un periodo mucho más corto, que del 73 al 76, sobre el cual nos hemos dedicado a cerrar la boca. Y es muy grave porque crea una enorme asimetría. Me refiero en primer lugar a la amnistía de Cámpora de 1973, que permitió la liberación de una enorme, más de 200 terroristas, y en el modo tumultuoso en que se lo hizo, también a muchos criminales. Por ejemplo, un criminal internacional como Chiappe, que era francés, que era un narcotraficante, nunca más se lo encontró y se fue muy tranquilo. Todo eso está como aceptado, como algo que estuvo bien, que en realidad
se liberaron a revolucionarios que luchaban por la democracia. No tenía nada que ver con la democracia. No sé qué es revolucionario, pero que con la democracia no tenía nada que ver, estoy convencido. Y después el reflujo. No olvidemos que lo que fue el proceso empieza con órdenes que dan Isabelita Perón y luego Ítalo Argentino Luder. Es decir, bajo un gobierno democrático dan órdenes a las Fuerzas Armadas para que se exterminen a todos los elementos subversivos. Yo creo que fue la puerta abierta, la creación además de las 3A, que no sé si recuerdan, que significó el asesinato, ¿sí? Que significó el asesinato y la persecución de cientos, por no decir miles de personas valiosísimas. Toda persona es valiosa, pero justamente ahí tocó a grandes intelectuales, etcétera, y todo esto no se ha revisado. Pareciera que eso nadie lo hizo, estuvo bien. Es decir, solamente desde el 76 al 83, que me parece muy bien, pero sería interesante hablar con los organismos de derechos humanos, que si se dice esto, ya uno es una especie de fascista que toca a muchos monstruos sagrados, a nuestros grandes muertos y demás. Para mí no es así. Realmente es una cosa que la única, por lo que yo recuerdo, madre de desaparecidos que hizo un enorme examen sobre este tema y que está condensado, hablo de Graciela Fernández Mejía, y que está condensado en el título de un libro. Fueron mártires, o fueron, no es la palabra mártires, pero lo que dice después, pero no fueron héroes. Lo cual me parece que pone las cosas en su justo lugar, porque si bien el haberlos asesinado sin derecho a un proceso justo, como tampoco tuvieron los otros, eso no los convierte en héroes. Si muchos de ellos eran personas que por sus mismas organizaciones estaban dispuestas a matar o morir. Entonces, para mí eso no es ningún tipo de heroicidad. Yo sé que esto molesta mucho, no se puede tocar, pero me parece que llegó el momento que tenemos que tocarlo, por lo menos ponernos en cuestión. Y respecto del perdón, por lo que decía Alberto, el tema de la sudafricana, yo lo traigo a una persona que está mucho más cerca de nosotros y que seguramente conocemos, sobre todo Solange, que es Diana Cohen Agreste. Ustedes saben, profesora, ustedes saben que asesinaron a su hijo, cuando se produce el juicio, el asesino le pide a Diana que lo perdone. Y Diana le responde, yo no te puedo perdonar. Quien te podría perdonar es Ariel, pero como vos lo mataste, no lo puede hacer. Ezequiel, perdón. Igual a la historia no modifica. Como Ezequiel no está, no te puede perdonar si es que consideraba que podía hacerlo. Y lo último que me parece muy importante y que tiene que ver con la memoria es el ablandamiento que ha habido en Argentina en materia de derecho penal respecto de aquellos que asesinan, que violan y demás, y que están comprendidos en una teoría que para mí ha sido nefasta, que es Zaffaroni, el abolicionismo penal, y que permite que muchas de estas personas sean liberadas o antes de tiempo con salidas transitorias y en el 90% de los casos cometen los mismos delitos que cometieron previamente. Inclusive en casos donde jueces, a pesar de la luz de peritajes, muchos son psiquiátricos, etcétera, demuestran que no deberían liberarlos, como esos dictámenes no son vinculantes, los liberan y después pasa lo que pasa. Y lo más triste, que tiene que ver con la memoria, que esos jueces, cuando se los somete a juicio político, la corporación judicial los protege. Entonces, esto lo veo como muy mal, muy grave, y más allá de todo lo que significó como avance con los juicios de la verdad del 73, si esto no lo hablamos también, creo que como sociedad estamos muy mal. Y el otro día, en el homenaje, solo se habló de eso, y se transformó, para mi modo de ver, de manera interesada, un relato que tiene que ver con la política actual, no con la memoria. Bueno, paro acá. Qué interesante que está esta mesa, la verdad.
Simplemente me gustaría hacer un recordatorio, que es el siguiente, ¿no? Me parece que habría que reevaluar el lugar, el papel, la importancia que tienen lo que se llaman, lo podríamos llamar las pasiones oscuras, ¿no? Digamos, que las religiones han intentado disciplinar, ordenar, ¿no es cierto?, negar, banalizar, ¿no?, o considerarlas pecado, ¿no? Frente a esta situación, simplemente podría hablar más, pero voy a recordar simplemente que uno de los primeros documentos de nuestra cultura occidental, la Ilíada, empieza diciendo: canta, oh diosa, la ira del Pélide Aquiles, ¿no? Y ahí se desarrolla una guerra entera, ¿no es cierto? Esa ira es estructurante, digamos, ¿no? Es agotadora, es terrible, trae consecuencias, pero esos aspectos oscuros son también bases de la subjetividad. Simplemente eso, ¿no? Gracias. Bueno, simplemente es un paquete de pastillas. Pero me parece que es muy útil eso, este recordatorio que hace Solange. De hecho, te escuchaba y pensaba, todos lo tenemos en mente, ese texto tan incisivo, tan rico de Winnicott, de las 10 razones que puede tener una madre para odiar a su bebé. Que es provocativo, por supuesto, pero da en el clavo en relación a este aspecto que vos traes, el carácter estructurante que tiene el odio, que tiene las pasiones oscuras, que son oscuras desde una perspectiva axiológica, pero conocemos que desde Freud hubo un esfuerzo muy importante por restarle un contenido axiológico a la aproximación a las pulsiones de muerte, a las pulsiones de vida. No es que unas son buenas y otras son malas. Y Lacan retomó mucho de todo esto y es por eso que ubicaba, por ejemplo, al odio como una pasión del ser, como una de las vías de estructuración de la subjetividad. Bueno, todo esto es lo que está en juego en estas discusiones enormes en relación a las exhortaciones a perdones y reconciliaciones fáciles, porque parten de la base de una valoración, de una posición axiológica desde la cual, más allá de los estudios de algunos observadores, de algunos psicólogos experimentales, de constatar lo nocivo, lo tóxico, que es algo que vos traías también en un intercambio lindo que tuvimos de mails antes del panel, en la previa. Yo quería recordar una cosita nada más, si tengo un poquito de tiempo, que me parece que es muy rica, y que va en esta misma dirección, y que es también tipo pastilla, condensada, la aproximación tan sugerente que hace Nicole Loraux, que es una historiadora francesa de la cultura griega clásica, y que se ha internado mucho en estos temas por la vía de rescatar lo que ella ubica como dos vectores presentes en la cultura griega antigua y que reverberan a lo largo de toda la cultura occidental aún en nuestros días. Uno de ellos lo ubica como un deber ligado al mandato de memoria y otro al mandato de olvido. Ubica inclusive el mandato de olvido de la mano de las amnistías decretadas por el gobierno de Atenas, creo que en el 401, y que son el prototipo de todas las amnistías que se han decretado en los estados occidentales hasta nuestros días. Un deber de olvidar para salvaguardar el espíritu de cuerpo de la polis, de la ciudad. Inclusive ubica una frase muy linda de Tucídides que dice que la política nace ahí donde se le logra extirpar al odio su carácter eterno. Es muy linda la formulación, muy poética, extirparle al odio su carácter eterno, y ahí ubica el nacimiento de la política. Pero junto con eso, Nicole Loraux subraya la presencia latente, pero determinante también, de un vector contrapuesto, el vector de memoria, lo llama ella, y bueno, recurre a una serie, no vamos a abundar acá, de referencias en la tragedia griega clásica, y
me gustó mucho una referencia que hace a Electra y a un parlamento de Electra, de Sófocles, donde Electra dice, no olvido mi dolor, lo dice en griego, por supuesto. Y ella, que es una filóloga experta, lo que saca a la luz es que la ambigüedad propia de la lengua griega permite también traducir eso en términos de mi dolor no olvida. O sea que ahí cambia el sujeto gramatical. No es Electra, sujeto, la que no olvida, sino que algo en el interior de Electra, eso, podríamos decir los analistas, pulsa con un apremio incesante para evitar el olvido. No. Me parece que es muy rico tener presente esta dimensión de los dos vectores. A Ricky le gusta la temática de los vectores, pero me parece que es algo que puede enriquecer el abordaje de estas problemáticas, que no son seguramente unidireccionales. Todos sabemos, el Martín Fierro también habla de que olvidar también es tener memoria, y forma parte de la vida cotidiana. Está en la segunda intempestiva, creo, de Nietzsche, ¿no? Un elogio fuerte al papel funcional del olvido, que si no nos transformaría a todos en funes memoriosos, retomando la referencia a Borges. Pero junto con eso hay puntos que son singulares, que son particulares, que no se pueden universalizar, no se puede decir esto no se olvida, pero que cotizan la economía libidinal de cada quien. Bueno, muchas gracias. Bueno, lo encomiable de la brevedad. Tenemos 20... si fuera un minuto cada uno, podemos llegar, pero si no, la verdad que son intervenciones breves y llegaremos hasta dónde y si no se retomará. Bueno, Nomi Cohen. Bueno, gracias. Gracias a la Comisión Científica por haber organizado esta mesa tan interesante y, por supuesto, a todos los participantes. Antes que nada, quiero decir que justamente ayer me encontré con Diana, que es mi prima, y venía, me dice, vengo en subte de pedir nuevamente algo porque parece que van a liberar o liberaron al muchacho que asesinó a mi sobrino. Y cuando te dije Ezequiel, no Ariel, es porque Ariel es un jabón. Entonces, bueno, Ezequiel, en este caso es muy importante el nombre. Claro. Bueno, con respecto al perdón, bueno, algunas cosas que estuve asociando rápidamente, ¿no es cierto? Que Derrida dice que el perdón se perdona lo imperdonable, ¿no? Porque pareciera que aquello que uno puede realmente olvidar, no piensa en cómo perdonarlo, no lo toma ni siquiera en cuenta, ¿no? Y después, bueno, algunas otras cosas que estuve pensando, pero fundamentalmente agradecer a la comisión esta mesa y eso que escribieron ahí, de porque no habrá perdón, porque no habrá consuelo, de qué sirve el castigo sin arrepentimiento, que es lo que venimos nosotros propugnando. Y además porque nosotros lo que vendemos justamente es recordar, ¿no es cierto?, para elaborar, recordar, trabajar. Gracias, Nomi. La memoria. Gracias. Cristina Rosas. Bueno, gracias por la mesa. No voy a entrar en algunas discusiones que para mí son cuestiones zanjadas, pero voy a tomar de lo que aparece, sobre todo en Diana y en Alberto, un punto me parece muy importante, que es el tema del valor del testimonio. Quería preguntarles cuál es el valor que ustedes le dan al testimonio, qué lugar tiene el testimonio en el proceso de reelaboración, que es un concepto central en la teoría de la cura. Si la desobediencia, como en el caso de lo que vos nombraste, Alberto, también forma parte de un proceso de reelaboración, la desobediencia,
Y si en relación a lo que planteaba Diana, no es posible discriminar lo que es la felicidad de lo que es la alegría. La alegría en el sentido de lo que estamos haciendo, ¿no? Por lo hecho, por lo que estamos haciendo. Y lo digo esto porque si algo me llamó la atención de la marcha del domingo fue la alegría de los jóvenes con bailes, con cantos, ¿no? Y eso me parece que para mí es diferente de la apelación a la felicidad, con la que estoy de acuerdo, puede ser una exigencia enorme. Y por último, Alberto, retomando una vieja discusión, te pregunto si en realidad el concepto de perdón agrega algo a la teoría psicoanalítica. Gracias, Cristina. Paloma Lac. Gracias. Bueno, yo no voy a dejar de decir la alegría y el orgullo que me produce que Daniel esté en nuestra casa. Por otro lado, también le quiero preguntar a Daniel y a la mesa si, gracias Alberto por traerlo a Borges, que si el peor de los pecados, dijo él, es no haber sido feliz, ¿no será el peor de los pecados nuestros no poder volver a confiar en nuestra justicia? ¿Qué destino tenemos como pueblo, como democracia, si nuestra justicia no vuelve a ser creíble y confiable? Gracias, Daniel. Gracias, Paloma. Gracias, Jorge Canteros. Bueno. Sí, quería esperar que pudiéramos escucharnos de vuelta. La verdad que me interesó mucho la mesa, me interesó mucho el tema. Sé que no es fácil, así que bueno, acá estamos intentando decir cosas todos juntos. Yo insistiría en eso, ¿no? Que estemos juntos en ver este tema, en esta cuestión. Me gustaría los aplausos para el todos juntos, más que nada. ¿Por qué? Porque creo que es un tema que nos atañe a todos. Es una experiencia que nos atañe a todos. Y como vemos, no es fácil de encararla. Así que tenemos que hacernos responsables. Yo en ese sentido no estaría tanto de acuerdo con esta hija que no quiso conservar el nombre de su padre. Aunque creo que el padre merecía todo esto, la sanción que correspondía. Pero creo que tenemos que asumir ser hijos un poco de la historia, de nuestra historia. Y entonces, en ese sentido, me parece que tenemos que pensar juntos este tema. Creo que felicito a la Secretaría Científica por darnos la palabra en esto, como los que vivimos esto y también como psicoanalistas. Yo quisiera marcar que a mí me parece que no podemos banalizar. Yo en ese sentido estoy de acuerdo. Y creo que en el lenguaje nuestro tenemos que cuidarlo. Me parece que en ese sentido no estamos hablando de perdón en cualquier sentido. Estamos hablando de perdón con mayúscula en algunas situaciones. Entonces me parece que hablar de que la sociedad propicia, digamos, el tema de la felicidad, para mí es otro. No es lo mismo de lo que estamos hablando. A mí me parece que estamos hablando de algo que ocurrió en algunos momentos de la humanidad. Creo que me gustaría por ahí que Daniel pudiera aclarar el concepto de esa, porque el otro día un paciente me aclaró que era esto. En ese sentido, entonces me parece que hay algo que ocurre y que hay un real que se juega y que me parece que acá el simbólico va, como decía Solange, más allá, más atrás. Entonces se trata de crear ley, no de cumplir con una ley. Me parece que en ese sentido el Holocausto llevó a crear una ley. Entonces se trata de no la cobardía de decir que la ley no lo había dicho, porque se trata de una valentía de crear una ley y de un castigo. Entonces me parece que acá hay algo más que se mueve que los asesinatos comunes, de las leyes comunes que hay que aplicar correctamente.
Se trata de crear una ley cuando todavía no la había. O sea, reconocer un simbólico que no existía. Porque hay algo real, y creo que en ese sentido el concepto de desaparecido de lo que hacen los holocaustos es dejar algo que como que no ocurrió, como están diciendo que sigue ocurriendo con Turquía y con el holocausto armenio. Y me parece que ahí falta algo. Y me parece que, perdón, esto simplemente, que haya un cuerpo que esté en la cárcel representa que hay algo que tiene que quedar inscripto, que hay algo que tiene, no solamente inscripto, que algo tiene que sostenerlo. Y para eso algo sigue teniendo que estar escrito. Muchas no gracias, importa Jorge. cuál fue el partido político que lo hizo. Federico Averasturi. Breves, por favor. Primero, congratulaciones por el talento de la composición de la mesa. Alguien dijo acerca del perdón y el indulto que es sobre hechos acontecidos que se establece el perdón, el indulto o el perdón o el premio. Y esto depende de que quien establezca un juicio de la cuestión sea alguien que está detrás de la verdad o alguien que esté detrás del poder. Alguien dijo, los sabios son los que van detrás de la verdad, los reyes son detrás de los que van detrás del poder. Mientras gobiernen los reyes, siempre habrá malestar. Eso establece un cuestionamiento. No tengo ninguna duda que cuando se trata de los genocidios es una brutalidad. Pero sería interesante apartarnos de la cuestión del premio y el castigo para ver la investigación de por qué llega a suceder eso en la historia. Esto es más propio de un pensamiento analítico. La búsqueda de la verdad implica una investigación, independientemente de la condena o el premio. Muchas gracias. Gracias. Diego Mosner. Gracias. Bueno, el sábado escuché a Paul McCartney, hoy escuché a Daniel Sauzay, y la verdad esta semana estoy hecho. Un gustazo. Bueno, me gustó la idea esa de que cuando una verdad es parcializada o es monopolizada por un grupo, me parece que posiblemente cree un grado grande de injusticia. Creo que es muy importante pensar esto en relación a lo que es el descubrimiento de la verdad. Creo que en el psicoanálisis y en lo que son los tratamientos, en la teoría psicoanalítica, Freud habla de que la idea sería el deshacimiento de la autoridad parental, que es lo que provoca el progreso en la sociedad. El deshacimiento consta de hacer un juicio acerca de los padres. Es decir, cada generación le toca hacer un juicio acerca de qué hicieron los padres en la vida, en la prehistoria, en la vida personal. Y creo que un poco pasa por ahí. Y esto me parece que se conecta perfectamente con la idea de donde el ello era, el yo iba a advenir. Es decir, yo tengo que hacerme responsable, hacerme cargo de qué estoy constituido. No puedo armar una negación de eso. Puedo llegar a conclusiones tomando lo que dice Jorge Canteros en cierta medida, de que me parece que uno puede llegar a la idea de mis padres son unos monstruos, tengo que investigar cuáles fueron las condiciones históricas que llevaron a mis padres a realizar estas cosas horripilantes y entender por qué yo me quiero diferenciar de ellos, pero que en cierta medida soy ellos también. Y esto es fundamental para darle la chance a la próxima generación de que cuestione, también nos cuestione a nosotros. Bueno, gracias, Diego. Gracias. Ronaduano. Bueno, el día es importante y muchas de las cosas que se han dicho también lo son. Querría recalcar que entre el cambio y el perdón existe la palabra transformación, que no es lo mismo que cambio. Creo yo entender que eso es lo que dice Solange. Y también el jurista. Hay una transformación en el sentido de que la semilla no cambia a árbol, sino que se transforma en árbol. O la crisálida no se hace mariposa por cambio, sino por transformación. Poder escuchar la transformación es del jurista un don muy especial. Y poder escuchar la transformación interna de un verdadero arrepentimiento también lo es.
lo mismo que la cura para nosotros. Y somos responsables si tomamos por cambio de ropaje una transformación, porque estamos trasladando la banalización de palabras que son muy delicadas. Muchas gracias. Tenemos muchas más intervenciones. Pregunta, ¿nos extendemos un poco más? Además de trabajar con la mesa un poco. ¿Pasamos a la mesa? Bueno. Entonces, ¿seguimos el orden? Por favor. La verdad que se trajeron tantas cosas que no se sabe por dónde empezar. Cosas interesantísimas. Además, la pregunta de Paloma, quiero agradecerte. Creo que es el mimo más grande que me hicieron en mi vida, que me compares con Paul McCartney. Para mí es un héroe de mi juventud cuando no habías nacido y no se me había ocurrido que alguien me podía hacer semejante elogio. Así que muchas gracias. Respecto del nombre, es interesante lo del derecho también en este tema, porque la ley del nombre permite a aquel que es hijo de un genocida o de un asesino solicitar la corrección de su partida, ni siquiera es que es un juicio meramente declarativo, no es contencioso, y esa sola solicitud ya se permite que se pueda hacer la corrección, que me parece muy justo, porque si no se ventila, porque es muy íntimo hacerlo lo más, y sé de varios casos, son muchos los casos, como también en Alemania, se empezó por Alemania en eso, y muchos hijos de jerarcas nazis pidieron que le sacaran el nombre. Entonces, esto es interesante ponerlo. Respecto de lo de la justicia, creo que hay que empezar de ahí. Nosotros tenemos una justicia, y en particular la justicia federal penal, siempre lo digo, tremendamente averiada, para decir un nombre. Es una justicia que actúa, digamos, con corsi e ricorsi, va para adelante, va para atrás, que actúa en función del ambiente político, que muchos de los jueces están más vinculados con gobiernos y con ideologías que realmente con la verdad, la justicia, el cumplimiento de la ley, y que esto lo estamos viviendo, la lentitud de los juicios. Fíjense ayer, no sé si vieron, recién ahora se abre a juicio oral, después de 22 años, la tragedia de Lapa. Esto lo podemos trasladar a AMI, a la Embajada de Israel, y muchos casos más. Es absolutamente horroroso. Hace pocos días se descubrió que estaba por prescribir una causa de corrupción y por suerte rápidamente un juez o un fiscal la rescató. Hubo que hacer audiencias el sábado y el domingo porque si no prescribía hoy, el martes. Pero ¿cuántas prescriben? Son cantidades. Muchas son temas de corrupción, que yo creo que este es el tema que hoy más debería afligirnos. ¿Cuánto tiene que ver la corrupción si el no combatirla realmente no es olvidar la pobreza, no es olvidar el principio de igualdad, no es olvidar lo que significa en una sociedad la impunidad, es decir, que algunos son intocables y otros no? Hoy me preguntaban precisamente en una entrevista que me hicieron el tema de si la expresidenta podía presentarse o no a elecciones. Dije, sí, claro que puede porque no está condenada. Ahora, si tuviésemos una ley de ficha limpia, que es la ley que rige en Brasil, no en Suiza, no podría presentarse. La ley de ficha limpia precisamente exige que no haya procesamientos, que si no, se están eligiendo personas que, perdón, no sé, el murmullo a qué se debe. ¿Está por sonar? Ah, sí, exacto. Y ya está Lula preso. O sea, ha habido hoy hay una cantidad de expresidentes que están presos. Yo creo que esto es un tema fundamental independientemente de la ideología. No es un problema de ideología. Entonces, yo creo que sería muy interesante tomar otra mesa donde se hable del tema de la corrupción y cómo nos sentimos frente a la corrupción. Porque hoy se está hablando sobre esto, un segundito, hoy se está hablando de poder amnistiar a quienes hoy están siendo juzgados. Y eso me parece que sería un error inmenso. Tienen que terminar los procesos.
Bueno, Daniel ha traído una serie de posicionamientos fuertes, urticantes. Yo no comparto muchos de ellos, pero me parece que este no es el marco para procesarlos. Lo único que diría, retomaría esto que traía Ethel desde el estrado, porque es cierto, yo no conocía esa legislación brasileña, pero es claro que como todo simbólico tiene su fisura, porque si Bolsonaro es presidente de Brasil, estando la ley que nos recuerda a Daniel, es que no depende solamente del ordenamiento simbólico el hecho de que haya castigos justos, el hecho de que haya una transparencia que garantice cierto desenvolvimiento razonablemente confiable del acontecer público. Pero bueno, lo dejo porque nos meteríamos en... dos cositas, en todo caso, de las muchas que se dijeron. Me gustó esto que traía Noemí de la referencia a Derrida, lo imperdonable. Derrida en ese punto es muy arendtiano, porque él recoge la posición de Hannah Arendt, que ubica el hecho de que es un asunto estructural dentro de la dinámica de los ordenamientos humanos, que solamente se pueda perdonar aquello que se puede castigar. Y acá se junta con algo que traía Jorge, porque efectivamente, y lo recordaba Daniel en la primera intervención, los delitos de lesa humanidad, los genocidios, hicieron estallar los simbólicos previos, hicieron estallar los simbólicos legales previos, porque no había, ante la magnitud del agravio, no había forma de hacer entrar algún tipo de equivalencia que sancionara con cierta proporcionalidad aquello que se había perpetrado. Por eso surge lo de lo imprescriptible, me parece que es un recorrido interesante para tenerlo presente, y me parece que este es un aspecto, forma parte de un viejo intercambio que tenemos con Cristine, que espero que pueda seguir. Creo que efectivamente el perdón no es una categoría psicoanalítica, pero como muchas situaciones que forman parte de ideologemas presentes en la cultura, no tuvieron un procesamiento por los autores clásicos que hicieron a la apertura fundante de nuestro campo. Sin embargo, Freud hizo referencias a la temática de lo imperdonable, Lacan también. Melanie Klein a su manera se aproximó a través del concepto de reparación a la noción de perdón. Me parece que hay ahí un filón muy rico, que al menos a mí me resulta muy interesante, y que me parece que tiene una riqueza ética y también clínica para procesar situaciones como estas que yo entiendo perfectamente lo que decía Jorge, también lo que decía Mosner. Creo que me refiero a Jorge Canteros le chocaba y le parecía que suponía algo del orden, lo digo provocativamente, de un negacionismo respecto de la propia historia, el abjurar del apellido paterno. Bueno, Daniel nos recordaba que es algo que la ley avala, que la ley autoriza, y no solamente en nuestro país, y me parece que yo tiendo a pensarlo como uno de los desenlaces posibles, ni obligado, pero tampoco sancionado como un camino neurótico, o como me parece que es uno de los desenlaces posibles de la elaboración del deshacimiento de los emblemas paternos, de la autoridad paternal, que está abierto a aquellos sujetos a los que les ha cabido en suerte, o en mala suerte, el llegar al mundo con esta distribución de cartas. Bueno, gracias a todos, perdón por las preguntas que quedan. Bueno, muchas gracias a todos por haber estado. Gracias miles a los panelistas que han sido excelentes. Gracias. Daniel, con diferencia muy bien, la verdad. Pero bueno, eso es lo bueno.